Ey, 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 entonces, hey, mis chicos de 11. Bueno, en esta oportunidad quiero rápidamente explicar en este videito corto, tratar de explicar un poco en este video corto, la actividad 4 y 5, que es la misma temática la que nos reúne en esta oportunidad, la misma temática, la conceptualización del materialismo en Marx y en Friedrich Engels, ¿cierto? Materialismo histórico, sí, y materialismo dialéctico, que se llamaría así. Bueno, vamos a tratar de explicarlo también invitándolos a que seamos puntuales en la entrega de estas actividades, pues como bien saben y les he dicho, se aproxima algo, entonces tengo algo pendiente por ahí que viene, entonces agradezco a ustedes su puntualidad para poderlos mirar, leer y responder lo que ustedes hagan. ¿Listo, hijos? Entonces, por favor, mm, puntualidad con eso. Listo, la actividad 4 recordando que es la infografía o mapa mental con 14 ideas. Lo otro, las 5 las dos preguntas en una presentación de PowerPoint, en una presentación de Canva con 3 diapositivas. Bueno, entonces yo veré. La 5 pues la 4, 5 recuerda que es desde lo que usted sabe, desde lo que usted ha leído, desde lo que usted comprende, desde lo explicado y desde lo que usted opina, piense, ¿listo? No tiene que ponerse a inventar nada. En la 5 sí espero que haya hecho lectura, en la 4 sí haya hecho lectura. Entonces, acá, teniendo en cuenta en la 4 pues es una presentación de 14 ideas, dijimos, 14 ideas, ¿cierto? Que deben ser eh, expresadas, manifestadas en la presentación de Canva. Acá pues es las dos preguntas que están correspondientes, son dos preguntas, ¿cierto? Y la de la vida de Engels. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos aquí. La lectura para las ideas de la 4, aquí están las dos lecturas o la lectura, ¿cierto? Que podemos hacer referencia. Aquí está la 1, que es la de los manuscritos de Karl Marx, desde el hecho de la propiedad privada, el movimiento que se genera, de cómo una economía política, una economía propia, beneficio de los demás, de cómo la propiedad privada se vuelve algo no necesario, creo yo, ¿cierto? Y se empieza a mostrar el enajenamiento del hombre debido a que el trabajo, pues es el que enajena. Pero el trabajo, ahorita nos vamos a dar cuenta, hay algo absurdo, es el que complementa, es el que muestra, es el que planifica al hombre, ¿sí? Es el trabajo humano, la acción humana, la que va a hacer que se genere una historia, un materialismo histórico. ¿Por qué? Porque son las acciones del hombre, de los hombres, son las que generan, las que dan ese movimiento a la creación de la historia. Por eso en Marx, lo decíamos en el video anterior, en la explicación anterior, la historia la producen los hombres, la masa. El trabajo humano es da eh, el que da la oportunidad de mostrar en plenitud el hombre, porque el trabajo es el que me planifica. Así me enajene, ¿cierto? Así me enajene, el trabajo me planifica. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta allí. Entonces, esta es la primera lectura que está allí. Ustedes tendrían que haber leído y demás. Una pequeña síntesis, aunque es largo este manuscrito, creo que es todo en su totalidad acá, ¿cierto? Entonces ahí lo podemos encontrar, que vienen otros títulos, ¿cierto? Pero es la primera parte. También estaba eh, esta otra lectura, aquí la encontraron, aquí tendrá que estarla, y aquí nos lo presenta, ¿sí? La crítica de Marx a la religión, ahí está, si a alguien le interesa, ahí está para que lo tengamos presente y lo puedan leer. Bueno, hace también un aporte y una crítica bastante interesante, el hecho de que el opio, la religión es como el opio del pueblo, también se podría pensar y se podría ver de cómo los humanos, nosotros nos vemos eh, necesitados, subyagados con un yugo llevadero que allí, demás, ¿cierto? Que nos invita a estar constantemente allí, pero pues
saben que mi parte religiosa también está ahí, pero el hecho religioso es necesario, trascendental, no religioso, el hecho trascendental es necesario para nuestra humanidad, para cada uno de nosotros. Entonces tenerlo muy presente. Entonces ahí hace una crítica, es un pequeño ejercicio, ahí dice de dónde es, ¿sí? Aquí está, una revista de la Universidad de Chile, ¿listo? Que lo tengamos ahí presente, ese ejercicio bastante interesante y crítico, lo hace en su obra del Capital, ¿cierto? Ahí está el ejercicio, la lectura también. Habla de lo que es el fetichismo, ¿cierto? En tantas cosas que tenemos fetiches nosotros, pero aquí nos lo muestra de dos maneras, bueno. Eh, Mercantilista y demás, bueno, esa lectura ya. Entonces, ya en Marx, en el propiamente entrando en ese materialismo histórico, como lo dije, en Marx es más el hecho histórico dado por los hombres. ¿Por qué? Porque es el propio que se hace en los hombres. ¿Listo? Aquí hay un pequeño significado que encontré, que es el materialismo. Materialismo histórico se refiere a la doctrina entre Marx y Friedrich Engels, la cual los cambios en el espíritu de la sociedad expresados en la superestructura derivada de las relaciones económicas, producción y no al contrario. La producción, ¿cierto? Y las relaciones económicas. Por eso la historia se vuelve algo material. Porque es el hombre que la hace, ¿sí? Porque son los contrarios quien la hace. Y en Engels vamos a ver que es el hecho dialéctico, el hecho del diálogo, que sí, es la expresión que se puede generar en varios elementos, si mal no recuerdo, son tres, el hecho de contrarios, eh, el hecho de cuantitativo cualitativo y el hecho de la suprem supremacía, se me olvida el tercero. Pues son tres leyes en ese materialismo dialéctico que presenta Engels, ¿sí? Es decir, que el materialismo histórico percibe cambios históricos culturales como resultado de las condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. ¿Por qué se da este materialismo? Por la lucha de clases. En los dos va a estar ligado la lucha de clases que se presenta en la sociedad actual y en las sociedades presentes, ¿cierto? Las sociedades antiguas, perdón. De esta manera se opone la concepción hegeliana cuando la historia se ve determinada por el espíritu. Entonces dijimos que en Hegel era el espíritu. No, no es el espíritu el que determina, sino es el hombre o los hombres quienes determinan la misma historia, quienes hacen la historia. Los fundamentos del materialismo histórico se encuentran en los planteamientos de Marx y Engels, aunque el término fue acuñado por Georgiou Plejánov, ¿cierto? Para el materialismo histórico, las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores sociales esenciales: los modos de producción, la lucha de clases. ¿Listo? Esas son las dos, o esos son los dos meollos del asunto, las dos bases de este pensamiento de estos dos pensadores, de estos dos filósofos. Desde ese punto de vista, el resultado de la historia depende de la actividad económica de la sociedad. Ello implica que los modos de producción determinan el producto, es decir, condicionan los procesos políticos, sociales, culturales, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para el materialismo histórico, los sistemas de organización político-económicas como el capitalismo no obedecen a una evolución natural, sino a una construcción social, histórico-social, por lo tanto puede ser cuestionados, encausados en otros modelos. En ellos será un factor determinante la conciencia de clase y el control de los medios de producción. Los medios de producción. ¿Quién controla la producción? Controla, por decirlo así, controla el Estado, controla la nación. ¿Sí? ¿Aquí nos controla? Posiblemente no, sabemos, ¿no? No se sabe nada. Bueno. Se comprende entonces que el materialismo histórico se riñe tanto con los modelos de pensamiento naturalistas de las diferentes sociales, llamados por ellos ideologías burguesas, como lo son los mismos sociales abstractos. Hay unas características que muestra esta presentación. Entiende la economía como la base de la historia social.
todo también va a girar en torno al hombre, porque el hombre es el que hace la historia, pero gira en torno a la economía, porque sin economía eh, no hay sociedad, ¿sí? Parte del principio de la ideología, valores, la cultura y una sociedad son determinados en el modelo de producción. ¿Qué es importante en esto? La ideología, los valores y la cultura, para que haya una sociedad. Comprende que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual, sino del grupo, de los seres humanos. La transformación histórica de las sociedades es concebida como consecuencia de las fuerzas de producción. ¿Listo? Y vienen dos elementos, que es la estructura y la superestructura. ¿Listo? Que tienen allí. Eso así en grandes rasgos. En Marx está ese elemento de, de que el hombre, de que el hombre hace las circunstancias hacen al hombre, pero el hombre hace las circunstancias. ¿Sí? En Marx, las circunstancias hacen al hombre, pero el hombre hace las circunstancias. Es decir, que como yo soy el sujeto que crea las circunstancias en las cuales me muevo, en las cuales me veo involucrado, en las cuales necesito moverme, las cuales generan sociedad, en las cuales generan cultura, generan política, ¿sí? Son las que van a hacer esa historia más materialista, o van a ser un materialismo histórico. En Engels están las tres leyes dialécticas, ¿sí? Es el choque de contrarios, la ley de cuantitativo cualitativo, cuando hay un cambio en el sujeto. Aquí en el choque de contrarios es que si yo sé que tengo evaluación en Engels, ¿cierto? Está hablando de Engels, Friedrich Engels. Si yo sé que tengo una evaluación, viene el choque de contrarios. Si estudio, me va bien, pero si no estudio, me pongo a hacer otra cosa, eh, lo pienso primero, si estudio, bien, si no estudio, pues miramos. Y ahí empieza esa discusión entre si estudio o no estudiar, pero hago otra cosa, que ya después cuando tome una decisión va a salir la consecuencia, va a surgir la consecuencia. Ese es el choque de contrarios, ¿cierto? El otro es el de cuantitativo cualitativo, cambios cualitativos cuantitativo, en el cual se muestra el, el cambio que se da en el sujeto, ¿sí? desde, mmm, desde su actuar, ¿sí? Un cambio de una actitud, sí, una actitud a una actitud diferente. Hay un cambio de actitud allí. Entonces se presenta ese cambio de actitud. Entonces ese cambio se genera tanto en el sujeto como en la sociedad misma. Y la otra ley, si no la recuerdo bien, que es no, no la recuerdo y no lo voy a decir porque no quiero fallar ahí. Entonces queda pendiente la tercera ley. Creo que en uno de los videos de apoyo lo explica también, lo ilustra. ¿Sí? Pero esa tercera ley muestra cómo en Engels la historia dialéctica se da por el diálogo, por decirlo así, por la referencia, por la participación, por la influencia, por lo que cada uno de los hombres pueden dar y hacer historia. Porque el hombre es sujeto de historia, el hombre es un propio en su quehacer histórico, entonces el sujeto hace historia. Así lo vemos en Marx y en Engels. Entonces, espero que sea clara la explicación y en una próxima nos veremos. Una feliz día para todos, sean buenos, sean felices, Weber les dice.